Quiero pasar ahora a la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, y esta se encuentra en Lucas capítulo 11 versículo 1, la escritura que le quiero compartir en esta hora. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, oiga esto, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Note por favor aquí nuestro primer punto. Nos estamos dando cuenta de la necesidad de aprender a orar. La necesidad de aprender a orar que tenían los discípulos. Dice la escritura bien clara que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, o le pidieron, mejor dicho, que les enseñara a orar. Que les enseñara a orar. Pero note por favor que el versículo me dice que lo acababan de ver que él estaba orando. ¿Cierto? Así dice el versículo. ¿Sí? Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y dice claro, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces mire por favor lo importante de que nuestros hijos o las personas que nos están siguiendo nos vean orar. Vean que somos personas de oración. ¿Sí? Jesús está orando no para presumirle a sus discípulos, no. Él oraba porque era su vida de oración diariamente. Sus discípulos, como andaban siguiéndole, andaban muy cerca de él, a veces les decía: quédense por allá un poquito. Pero estos muchas veces lo miraban orar, y esta fue una de esas veces en las que Jesús estaba orando, y cuando termina, uno de sus discípulos le dice: ven y enséñanos a orar. Entonces, la pregunta es: ¿tus hijos te miran orar? Si te miran orar, lo más seguro es que se pregunten qué estás haciendo si están muy pequeños, y probablemente en algún momento ellos quieran imitar lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Porque hemos aprendido mucho que nuestros hijos, más que nuestras palabras, siguen nuestro ejemplo. ¿Sí? Siguen nuestro ejemplo. Por eso, ¿hay un buen ejemplo de usted de oración en la casa? ¿Lo hay? Si lo hay, gloria a Dios por eso, porque usted le está enseñando a su hijo a orar con su ejemplo, a su hija a orar con su ejemplo. Si no lo está haciendo, desde ahí estamos comenzando mal. ¿Sí? Desde ahí estamos comenzando mal. Pero los discípulos querían decirle a Jesús, o mejor dicho, querían aprender a orar, y por eso le piden a Jesús que les enseñe. Pero yo quiero decirle algo: esta petición no venía de hombres que no oraban. Oiga por favor, no venía de hombres que no conocían las oraciones. La tradición nos enseña, o mejor dicho, la liturgia judía nos enseña que todos los judíos tenían al menos que cumplir diariamente con 2 oraciones, o con 2 rituales, mejor dicho. Número 1, tenían que cumplir con el Shema. El Shema consistía en citar en actitud de oración a la salida y a la puesta del sol las escrituras de Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9, Deuteronomio 11, 13 al 21 y Números 15, 37 al 41. Esto es el Shema. Todos los judíos amanecía y tenían que estar repitiendo estas escrituras. Anochecía y tenían que estar repitiendo estas escrituras. Y también tenían que hacer el Shemoneh Esrei. El Shemoneh Esrei, que consistía en 18 oraciones fijas que se debían citar en orden. ¿Qué le quiero decir con esto? Los judíos por tradición
son gente que tenían muchos, o hasta el día de hoy, tienen muchas oraciones. Tienen oraciones para la lluvia, tienen oraciones para cuando salen de casa, tienen oraciones para cuando regresan de casa, tienen oraciones inclusive hasta para cuando compran un mueble nuevo en la casa. En fin, tienen muchas oraciones. Entonces se la pasaban tradicionalmente repitiendo oraciones. Entonces es curioso que los discípulos que eran judíos, que tenían estas tradiciones bien arraigadas, le digan al maestro: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Aunque la intención de estas tradiciones era incorporar a Dios en cada momento de la vida de cada persona, y aunque estas oraciones eran hermosas, con el tiempo, escúcheme bien, llegaron a ser simplemente vanas repeticiones, o llegaron a ser palabras recitadas simplemente por obligación y no tenían ningún sentido real de comunicación con Dios. Por eso Jesús, más adelante lo vamos a ver, ahí en Mateo, Él condena las vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban acostumbrados como judíos a hacer estos rituales diariamente a la salida del sol y cuando se oscurecía. Pero resulta ser que, escuche bien, ellos acaban de ver que Jesús está orando, y note, me atrevo a decir que no estaba repitiendo lo mismo que repetían los demás. Por eso es que ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Porque acababan de ver a Jesús a orar, y yo supongo que esa oración poderosa de Jesús los contagió. Y a lo mejor ellos dijeron: bueno, cuando nosotros repetimos el Shema, cuando nosotros repetimos el Shemoneh Esrei diariamente, no sentimos lo mismo que Jesús está sintiendo ahora que está Él ahí arrodillado. Lo que pasa es que Jesús estaba hablando de su corazón, y el resto de los discípulos estaban simplemente repitiendo oraciones una y otra y otra y otra vez. Y cuando tú repites una oración una y otra y otra y otra vez, las mismas palabras, llega el momento en el que se le pierde el sentido a esas palabras. Y ahí es donde nosotros conocemos los famosos rezos, ¿sí? Le está repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Deja de ser una oración y se convierte en un rezo. Un rezo que, de acuerdo a la palabra, el Señor le llama vano, una vana repetición. Por eso Jesús, entonces, al ver que sus discípulos quieren aprender a orar, Jesús les enseña cómo orar. Jesús les dice cómo orar. Entonces vayamos a Mateo capítulo 6, el versículo 5, para aprender juntamente con los discípulos cómo debemos orar. Porque le aseguro que algunos de nosotros, quizá como los discípulos, estábamos acostumbrados a seguir tradiciones de cómo nos enseñaron a orar nuestros antepasados, y repetíamos rezos, repetíamos oraciones que estaban escritas en un libro, que estaban escritas quizá en algún himnario, qué sé yo, y entonces las repetíamos tanto, tanto y tanto que después ya no lo sabíamos, como el periquito, ¿verdad? El periquito que le dices una cosa y lo repite. Yo recuerdo que teníamos un perico en la casa que todo lo que decíamos nosotros él lo repetía. Yo tenía una perra que le decíamos la negra, y cuando le llamaba para comer le decía: negra, negra, y la cotorra le decía: negra, negra, negra. Y todo lo que yo decía el perico lo repetía. Parece ser que a veces éramos nosotros de esta manera, solamente repetíamos algo que se nos había enseñado. Por eso Jesús les enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 6 verso 5, y les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Oiga, mire cómo son los hipócritas a la hora de orar. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Por qué hacen esto? ¿O por qué hacían esto los hipócritas? Dice ahí: para ser vistos de los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Note por favor, ya le dije que es importante que nuestros hijos nos vean orar, pero es diferente que usted se esté exponiendo públicamente para decirle a la gente que está usted orando o que usted ora. No se trata de mostrarle a la gente que usted ora. No se trata de mostrarle a los demás que somos muy religiosos, muy espirituales. No. Se trata de nosotros no ser vistos por los hombres, sino ser vistos por Dios. Amén. Así que la oración no es algo para que nosotros busquemos reconocimiento. Yo oro más que tú. Yo si vengo a la oración, tú no vienes. No se trata de eso. La oración precisamente es para buscar la recompensa de arriba y no la recompensa de los hombres. Por eso el versículo 6 dice: mas tú cuando ores, oiga esto, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa entonces que tú tienes que buscar un lugar especial para orar, porque la oración que vas a hacer tiene que ser algo con que tú te concentres, que te evites las distracciones. No te vayas a poner a orar en el momento en el que tu esposo está viendo el partido de su equipo preferido. No te pongas a orar cuando está el programa de televisión que más te gusta. No. Aléjate de toda distracción. Cierra la puerta de tu cuarto, si es tu cuarto donde tú vas a orar, y entonces ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Mire, yo tengo un lugar en casa que he designado para orar. ¿Sí? Si no salgo afuera, en casa la mayor parte de las veces que yo oro es precisamente en mi estudio. Y entonces ahí cierro la puerta de mi estudio, y en ocasiones me ha encontrado mi hija, mi hijo o a veces mi esposa han entrado al estudio, y bueno, es cuando ellos me encuentran orando, y no es porque yo les diga, hey, vean cómo estoy aquí orando. No. Pero entonces mis hijos me encuentran, pero yo estoy orando en secreto para que el Señor nos pueda recompensar en público. Y entonces Jesús les dice algo más: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces mire, el Señor les está enseñando a sus discípulos y les está diciendo que oren en secreto, que se concentren en lo que están haciendo, que eviten cualquier distracción, pero también les está diciendo que no usen vanas repeticiones. Y le vuelvo a repetir, una repetición se convierte en un rezo. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido rezos, ¿sí? Inclusive se nos dan rosarios para estar orando o para estar rezando. Y comienza uno y va, y siempre las mismas palabras, siempre la misma repetición. Y la Biblia dice, no quiero que usen vanas repeticiones. ¿Cómo se sentiría usted si yo cada vez que le veo, o cada vez que le ve a alguien que le quiere, llegara y le dijera las mismas palabras? ¿Cómo se sentiría? Se aburre uno, ¿no? Yo creo que mi esposa me diría, oye, ¿no tienes otras palabras más bonitas para mí? Que siempre le escriba lo mismo. Oye, hola chiquita, te amo, te quiero, bye. Hola chiquita, te amo, te quiero, bye. Hola chiquita, te amo, te quiero, bye. Y todas las cartas, hola chiquita, te quiero, te amo, bye. Va a decir, oye, pues mejor bye. ¿Cierto? No hay nada mejor como lo fresco, ¿cierto? No. ¿Sí? No usen vanas repeticiones. Entonces, ¿qué pasaba con los discípulos? Ellos oraban esas oraciones que le dije,
usaban vanas repeticiones, pero ven a Jesús que no usa vanas repeticiones y por eso le dicen: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras, queremos sentir lo que tú sientes cuando oras. ¿Por qué? Porque le aseguro que muchos de nosotros hacíamos esos rezos, hacíamos esas disque oraciones y no sentíamos nada. Probablemente usted estaba orando por acá o rezando, pero por acá con el pensamiento pensando otra cosa o mirando otra cosa, porque solamente estábamos siguiendo una tradición. Entonces los discípulos quieren saber que Jesús les enseñe a orar. ¿Por qué querían aprender a orar? Porque ellos sabían repetir oraciones, pero no sabían orar. Y muchos de nosotros así estábamos. Sabíamos repetir rezos, pero no sabíamos orar. ¿Sí? Y no sé cuántos rezos usted se sabía. Yo, gracias a Dios, no me aprendí ni uno de esos rezos. Y qué bueno, porque cuando vi en la Biblia me di cuenta que eran vanas repeticiones. Pero ahora usted está aprendiendo a orar. ¿Cuántos se sabían esos rezos? Allá, varios, ¿verdad? Los orábamos sinceramente porque así fuimos enseñados. Pero lo importante es aprender lo que dice la palabra. Y Dios está diciendo: son vanas repeticiones. Entonces ellos sabían repetir oraciones, pero no sabían orar. Entonces los discípulos anhelan saber orar, y por eso Jesús les da el modelo del Padre Nuestro. Y vamos a aprender entonces algunos principios en el Padre Nuestro que nos van a enseñar a orar. El Padre Nuestro se ha tomado como una oración que se repite y se repite y se repite en la iglesia tradicional. Y Jesús acaba de decir: no quiero que hagan vanas repeticiones. Él enseñó esta oración que vamos a ver como un modelo de lo que nuestras oraciones deben de incluir. De que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones deben de recordar lo que este modelo de oración dice. Y no dijo Jesús: repitan las mismas palabras siempre. Él nunca quiso enseñar esto, porque Él acaba de decirnos: no hagan vanas repeticiones. Es la tradición la que hizo del Padre Nuestro una repetición. ¿Y qué pasaba? Llegábamos nosotros y: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado venga tu nombre. Y ya queríamos que se acabara. ¿Por qué? Porque le pierdes el sentido. Pero ahora lo vamos a estudiar parte por parte, para que te des cuenta lo que Jesús realmente nos quiso enseñar cuando nos enseñó el Padre Nuestro, que, repito, es una oración modelo. Así que analicemos el versículo 9, el versículo que sigue después de que nos dice: no usen vanas repeticiones. Nos dice: vosotros pues oraréis así. Está hablándonos a nosotros. Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos se sabían esta parte? La mayoría no lo sabemos. Mire, lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es precisamente esta palabra: Padre Nuestro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa la seguridad paternal que tú y yo tenemos al poder llamarle a Dios no solamente nuestro Dios, no solamente nuestro Señor, sino también nuestro Padre. Qué hermoso es eso, que Dios es nuestro Padre. Aleluya. Así que siempre que oremos, recuerda que todas nuestras peticiones son dirigidas a un Padre amoroso, a un Padre tierno, a un Padre bueno, a un Padre misericordioso. Y ese Padre desea lo mejor para ti y para mí, ¿cierto? Entonces, cuando tú vayas a doblar tus rodillas, ten en cuenta que no le vas a hablar a un patrón. Ten en cuenta que no le vas a hablar a un vecino. Ten en cuenta que no le vas a hablar a un familiar. Ten en cuenta que le vas a hablar a tu Padre Celestial, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que es poderoso, o mejor dicho, todopoderoso. Ten en cuenta que es tu Padre Celestial. Acabamos de cantar que somos hijos de Dios.
Entonces, amado hermano, toma ese derecho de hijo de Dios y acércate con confianza, como dice la Escritura, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Acércate con confianza. Cuando mi hijo Jordán o mi hija Milka necesitan algo, vienen con confianza con su padre y le dicen: papá, mira, necesito esto, me hace falta aquello, me ayudas en esto, me puedes ayudar en esto, me siento así, papá, ayúdame. Vienen con confianza porque yo soy su padre. Amén. Acércate con tu confianza al Señor. Acércate con confianza. Mateo capítulo 7 versículo 11 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oiga esto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Si tú y yo no le negamos a nuestros hijos algo que nos piden, ¿tú crees que el Señor no lo quiere negar? Claro que no. Tú y yo somos malos, pero Él es bueno por naturaleza. Acércate a su presencia pensando que es tu Padre. Aleluya. Que eres hijo de Dios. Que cuando vienes a su casa estás en la casa de papá. Mire, yo no sé cómo se sienta usted, pero mis hijos en mi casa, ellos llegan y se meten a donde quieren meterse. Abren el refrigerador, sacan leche, se sirven cereal, se toman mis refrescos a veces, o se toman mis bebidas que yo compro, ¿verdad? Que las ando comprando ahí, a veces bebidas de coco y cosas así. ¿Quién se tomó mi bebida? Ay, Jordán comienza a reírse, ¿sí? Uno tratando de comer cosas orgánicas que están bien caras y los hijos tomándoselas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero son nuestros hijos, se sienten en confianza, están seguros en casa. Entonces tienes un Padre celestial, acércate con confianza ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. Padre celestial, Él es nuestro Padre. Amén. En Romanos 8, versículo 15, versículo 16 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y oiga esto, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás en oración, te vas a dar cuenta que el mismo espíritu va a dar testimonio a tu espíritu de que el Padre te está escuchando porque tú eres su hijo. ¿O cuántos de nosotros no escuchamos a nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Y más cuando están pequeñitos, ¿verdad? Cualquier cosita, ahí vas corriendo. Porque son nuestros hijos y tú los amas. Entonces, de esta manera tenemos que empezar nuestra oración, pensando que tenemos un Padre celestial. Segundo, otra vez el versículo 9. No solamente dice: Padre nuestro que estás en los cielos, versículo 9, sino que dice: santificado sea tu nombre. Ahí está el modelo. Y te vuelvo a repetir, Jesús no nos está enseñando a repetir y a repetir las mismas palabras, sino que nos está diciendo: eso es lo que esto quiero que recuerden cuando estén orando. Número 1, tienes un Padre en los cielos. Número 2, tienes que comenzar tu oración santificando mi nombre. Santificando mi nombre. O sea, esto nos habla de la presencia de Dios. Tenemos que invocar su presencia. ¿Y cómo invocamos su presencia? A través de la alabanza, a través de la adoración. Escuche por favor, nosotros como humanos siempre estamos acostumbrados a acercarnos a nuestros padres y muchas veces nuestros hijos, no sé si le pasa a usted, pero muchas veces ellos vienen y ya nos están pidiendo y todavía no nos saludan. No sé si le ha pasado a usted. ¿Sí? Oye papá, ¿me das porque en la escuela voy a hacer esto? Perdón, buenos días hijo, ¿cómo estás? ¿Cierto o no? ¿Verdad? A mí me ha pasado. Entonces yo les he tenido que decir: hijo, buenos días, amaneciste bien, yo estoy bien, ¿cómo te sientes?
Y entonces, sí, buenos días, papá. Ahora sí, pídeme lo que quieras. Ahora, note por favor, no se atreva a pedir sin primero darle gracias a Dios por su presencia. Primero santifique su nombre. Comencemos santificando su nombre. Se va a dar cuenta que eso va a ayudar a que su mente se relaje, a que sus pensamientos se concentren, porque cuando usted se va a arrodillar o va a empezar a orar en la mañana o en la tarde, qué sé yo, usted va a traer una pila de pensamientos dentro de usted ahí que lo van a querer confundir, pero para eso usted tiene que comenzar santificando el nombre del Señor. Comience a adorar y diga: Señor, gracias, eres tan bueno para conmigo. Gracias, Señor, santifico tu nombre, exalto tu nombre, Señor, porque cada mañana tu misericordia es nueva para conmigo. Cada día, Señor, tu amor se renueva para conmigo. Y comience santificando su nombre antes de cualquier petición, porque muchas veces nos vamos directamente a las peticiones, y el modelo de oración me está diciendo que yo tengo que santificar su nombre. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Santificar su nombre. ¿Sí? Entonces, después de que nosotros hemos entendido que lo primero que tenemos que notar en nuestra oración es que tenemos una relación de padre e hijo, entonces lo segundo es, como se lo acabo de decir, bendecir el nombre de nuestro Dios, porque la alabanza permite que nosotros tengamos precisamente comunión y acceso a la presencia de Dios. El Salmo 22, versículo 3 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que santifiquemos su nombre. Ya santificaste el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Versículo que sigue, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate todo lo que contiene el Padre Nuestro, y nosotros lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos, y le perdíamos el sentido de lo que Jesús realmente enseñó. Lo tercero que Dios quiere que aprendamos en el Padre Nuestro es las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que declarar como prioridad número uno en nuestra vida, después de santificar su nombre, tenemos que declarar que el reino de Dios va a ser establecido en mi vida. Eso, que el reino de Dios se va a establecer en todas las situaciones que me conciernan, ¿sí? Porque Dios desea reinar en todas las situaciones que nos rodean, en todas las situaciones que nos conciernen a nosotros. Dios desea reinar. Dios desea reinar en tu familia. Dios desea reinar en tu matrimonio. Dios desea reinar en tus finanzas. Dios desea reinar en tu negocio. Dios desea reinar en todo lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que decirle: Señor, este día, Padre, que se haga tu voluntad. Que venga tu reino en mi vida, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Cuando hacemos esto, como te dije al principio, estamos diciéndole al Señor: yo quiero accionar este día y no reaccionar. Pero si no dedicas al Señor tus días, si no le dices: Señor, venga tu reino sobre mi vida y hágase tu voluntad, entonces estás tú viviendo en tu voluntad. Estás siendo guiado por tus pensamientos. Estás siendo guiado por tu propio reino. Estás construyendo tu propio reino y no el reino del Señor Jesucristo. La cuarta cosa que nos enseña el Padre Nuestro es lo que dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dese cuenta que ahora empiezan ya las peticiones. Mire hasta dónde comenzó Jesús a enseñarnos a pedir, o le está enseñando a sus discípulos. Hasta aquí. Después de todos los otros puntos que ya hablamos, ahora vienen las peticiones.
¿Y qué comenzamos? Con las peticiones más necesarias, con las peticiones más indispensables, con el pan de cada día, con el sustento que usted y yo necesitamos día con día, ¿verdad? Cada día necesitamos pan, por eso nos vamos a trabajar, ¿verdad? Si no necesitábamos pan, cada quien se quedaría en su casa y nadie haría nada. Pero como necesitamos pan y queremos no solamente pan, sino que queremos zapatos, queremos vestido, queremos autos, queremos casa, queremos viajar también, entonces tenemos que trabajar cada día más. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que aprender de la provisión de Dios. Cuando usted esté orando, recuerde que su provisión viene de arriba. ¿Para qué? Para que el afán no sea algo en lo que usted viva. Hay gente tan afanada, hermanos, de verdad, que rompen el modelo de Dios que hay en su palabra. De 6 días trabajar, 1 descansar. Hay gente que no quiere descansar ni un solo día. Aún el día del Señor quieren estar trabajando. No cometa ese error. Yo le pregunto, ¿es tan grande su necesidad? ¿Le falta mucho pan en su casa? ¿Sí? A lo mejor le hace falta un pan, pero no dudo que le falte el otro pan, porque la Biblia habla de 2 clases de pan. Y lo vamos a ver. Cuando Él habla de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando precisamente de la provisión de Dios. Que usted y yo cada mañana estemos ahí adorando al Señor y le digamos: Padre, no me voy a afanar porque sé que tu provisión me va a sustentar día con día. Dice tu palabra que nosotros valemos más que las aves. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que valemos más que las aves? Si Él alimenta a las aves, te va a alimentar a ti, me va a alimentar a mí. ¿Sí? Entonces no nos afanemos, nuestra provisión. Padre, el pan de este día tú me lo vas a dar, Señor. Y yo estoy contento por ese pan. ¿Sí? Por ese pan de cada día. Cada día, dice, traerá su propio afán, cada día. Y nosotros queremos afanarnos por 1000 días después de nosotros. El Señor quiere dar cada día el sustento y lo va a dar, pero tenemos que creerlo. Por eso cuando estés orando, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Enseñó que oráramos pidiendo a nuestro Padre que supla diariamente las necesidades que nos hagan falta. Debemos de reconocer que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, debemos de confiar en Dios cada día, que Él va a proporcionar lo que necesitemos, dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. ¿No dice eso Filipenses? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y mira que Él tiene dinero, mira que Él tiene riquezas, Él te las va a dar. ¿Sí? Pero confiemos en Él. Ahora, cuando dice el pan de cada día, pensemos que no solamente de pan vive el hombre. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando estés orando, el Padre nuestro te recuerda de decirle al Señor: así como el pan material me lo vas a dar el día de hoy, también el día de hoy la palabra, el pan que tú tienes para mí el día de hoy, lo quiero comer. ¿Sí? Y por eso tu oración tiene que ir acompañada con lectura de la palabra, porque hay un pan que Dios te quiere dar diario. ¿Sí? Porque si usted come pan cada vez que viene a la iglesia, por eso es un cristiano desnutrido, que no avanza, que no corre, que no crece. ¿Por qué? Porque come pan o come palabra solamente cuando viene a la iglesia. Dios quiere darte el pan de cada día, porque no solo de pan vive el hombre. ¿Qué más nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? No solamente nos enseñó de la provisión divina, sino que también nos enseñó lo que dice el versículo 12: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Wow, y aquí entramos en un terreno
un poquito más difícil. Qué bonita la oración cuando estamos diciéndole: ay papá, yo soy tu hijo, tú tienes cuidado de mí. Qué bonita la oración cuando estamos santificando su nombre. Qué bonita la oración cuando nosotros le estamos diciendo: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Qué bonita la oración cuando le estamos diciendo: Señor, no me va a faltar nada, el pan de cada día tú me lo vas a dar. Qué bonita la oración. Pero cuando llegamos a esta parte, la cosa se pone un poquito difícil. Porque habla de perdonar. ¿Sí? Y el número 5 es el perdón de Dios. El Padre Nuestro nos recuerda el perdón diario que debe de haber en nuestro corazón. Diario. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no puede pasar más de un día si tú no perdonas. Diariamente el perdón tiene que estar en nuestras vidas. El perdón de Dios. Por eso es muy fácil pedir el perdón de Dios, pero es muy difícil darlo a otros. Es muy fácil cuando le decimos: Señor, perdóname. Ah, pero qué difícil es perdonar a los que nos ofenden. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo sí quiero que Dios me perdone a mí. Yo sí quiero que Dios tenga compasión de mí, misericordia de mí, pero nosotros tenemos misericordia y compasión de aquellos que nos ofenden. Porque así dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño. Nosotros los perdonamos, o los debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Así que cuando pidamos a Dios su perdón, escuche esto. Primero debemos preguntarnos: ¿yo ya he perdonado a los que me han agraviado? Cuando tú vayas en oración: Señor, perdóname, es que hice esto, fíjate que me equivoqué, hice aquello, cometí esto. Y el Señor dice: ok, está bien, pero ¿ya perdonaste tú al que te hizo mal? Porque si tú no perdonas, dice la Escritura, al que te hizo mal, ¿cómo quieres que yo te perdone a ti? Perdona primero al que te hizo mal y después yo te puedo perdonar a ti. Es lo que dice Mateo más adelante en el versículo 14. Entonces el perdón de Dios debe estar en nosotros también diariamente. Y luego viene otra parte interesante en el Padre Nuestro, en el versículo 13, y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí hay otra parte que tenemos que aprender del Padre Nuestro. Es la protección de Dios. Todos los días debes de recordar que hay alguien que te protege. Todos los días debes de recordar que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Todos los días tú debes de mandar a tus hijos recordando que es Dios el que cuida de ellos. Por eso no deberían de salir tus hijos de casa sin oración. No deberían salir tus hijos de casa sin que tú bendigas la vida de tus hijos en oración y decir: Señor, mis hijos van a la escuela, te doy gracias por la vida que tú les has dado, pero también te pido, Señor, que tú los protejas donde quiera que vayan. Protégelos, guárdalos, Señor, porque dice ahí bien claro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Habla de dos clases de peligros: del peligro satánico, que habla de la tentación, y también del mal que puede venir no solamente de Satanás, sino también puede venir de los seres humanos a nuestro alrededor. ¿Sí? Personas que están allá afuera haciendo daño a niños, personas que están allá afuera haciendo daño a jóvenes, personas que están allá afuera haciendo daños a muchas familias. Yo no sé si usted ha visto las noticias, pero en California, parece ser, hace unos días atrás, una jovencita en una escuela secundaria falleció en uno de
baños de la escuela por una sobredosis de droga, de fentanilo. La disfrazan como si fueran dulces de esos de colores. Se los dan a los niños, se los dan a los jóvenes, se los dan a muchas personas, y nuestros jóvenes los toman muchas veces y a veces caen en drogas, y a veces en sobredosis de drogas que les quitan la vida. Ahora tengamos cuidado, se acerca Halloween, ¿sí? Y a veces los padres llevan a sus niños a pedir dulces. Y ha habido muchas tragedias en estas cuestiones de Halloween. Yo le invito, no siga esas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Quiere darle dulces a sus hijos? Cómpreselos usted mismo, ¿sí? Es más, mejor quíteselos, ¿sí? Porque muchos de los dulces les arruinan la dentadura, les pudren los dientes antes de tiempo, ¿sí? Pero bueno, no nos metas en tentación. Líbranos, dice, del mal, porque tuyo es el reino. Qué importante que el Señor nos libre del mal, ¿sí o no? Qué importante. Yo por eso he estado orando por mis hijos, y aunque mis hijos son grandes, el otro día Jordán no llegaba a casa, le mandé un texto, le digo: hijo, no has llegado, ¿qué pasó? Ya por fin me contesta, dice: ay papá, es que así, asá. Y dice: oye, ya tengo 22. Y dije: yo sé que ya tienes 22, pero sigues viviendo bajo mi casa y me preocupo cuando tú no llegas. Dice: papá, perdóname, es que andaba ocupado y me mandaron a otro lugar y tuve que hacer otra situación, pero gracias por preocuparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos preocupan, ¿cierto? Bueno, si los amas. Si no los amamos, a ver, ¿dónde andan? ¿Quién sabe qué andan haciendo? ¿Sí? Cuando la Biblia dice no nos metas en tentación, no está diciendo que Dios nos meta en tentación. Santiago dice bien claro que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Simplemente nos está diciendo que Él no permita que nosotros cedamos a la tentación. Eso es lo que realmente quiere decir ese versículo. No permitas, Señor, que nosotros cedamos a la tentación, y no permitas que ninguna clase de mal nos dañe, en el nombre de Jesús. Entonces, escúcheme bien. Dios está comprometido en protegernos, pero usted y yo no debemos exponernos al peligro. Usted y yo no debemos exponernos a la tentación. Cuidado, porque si nos exponemos al peligro y nos exponemos a la tentación, no falló la protección de Dios, fallamos nosotros. Señor, yo estaba orando por mis hijos porque los cuidara del mal y todo aquello, pero nuestros hijos se andan metiendo en lugares donde no se tienen que meter. Se andan exponiendo a la tentación, se andan exponiendo al mal. Entonces no va a fallar la oración, van a fallar nuestros hijos. Vamos a fallar nosotros, que le permitimos a nuestros hijos que se expongan a la tentación, que se expongan al mal. No sé si me estoy explicando. Amén. La protección de Dios. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones. Por lo tanto, debemos pedir que sepamos reconocer las tentaciones y recibir fuerza para poder enfrentarla. Y mire cómo termina esta oración del Padre Nuestro. Dice, versículo 13 una vez más: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí está la parte que tenemos que aprender también: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Lo séptimo que tenemos que aprender con esta frase en el Padre Nuestro es la soberanía de Dios. Cuando la Biblia dice tuyo es el reino, el poder y la gloria, está hablando de que Dios es soberano. Todo lo que le pedimos anteriormente, todo lo que nosotros le rogamos anteriormente, está sujeto a la soberanía de Dios. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Para que si en algún momento alguna de nuestras oraciones
fue contestada de una manera distinta a lo que nosotros estábamos pidiendo. Dios, que es soberano, sabe por qué lo contestó de esa manera. Acabamos de escuchar un testimonio tremendo del pastor Carrión el jueves pasado. Los que estuvieron aquí y escuchaban el testimonio de él, ¿verdad? Tan fuerte, cuando él estaba orando por su hijo, ¿verdad? Y se dieron cuenta todo lo que nos dijo, que yo no puedo decirlo porque estamos grabando esto también, pero se dieron cuenta del resultado de la oración de él, que fue muy distinto a lo que él y su esposa habían creído, ¿cierto? A veces puede suceder esto. ¿Por qué puede suceder? Porque Dios es soberano. Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Esto me recuerda un testimonio hace mucho tiempo que yo escuché de una madre que estuvo orando y orando y orando por un hijo que tenía paralítico. Su hijo había quedado en un accidente, había quedado mal y estaba en silla de ruedas. Ella estuvo orando y orando: Señor, te pido que mi hijo se levante, te pido que mi hijo se levante. Y oraba y ayunaba por su hijo. Y hermanos, el evangelista que contó esta historia cuenta que después de haber orado por su hijo para que Dios lo levantara de la silla de ruedas, un día se levantó el joven. Y la madre estaba contenta, feliz, porque a pasar de los años el joven había dejado la silla de ruedas y se había levantado y había sido sano. Pero miren lo triste del asunto. Cuando este joven comenzó a caminar, antes iba con su mamá a la iglesia en la silla de ruedas y acompañaba a su mamá siempre a la iglesia en la silla de ruedas, porque su mamá lo llevaba para que se orara por él y para que siempre estuviera ahí en la iglesia. Pero cuando él fue sano, comenzó a caminar con sus propios pies hacia otros lugares. Se alejó poco a poco de la iglesia, poco a poco de la iglesia, y llegó un día en el que en un accidente él iba corriendo en un auto, chocó, y dice que él iba de pasajero, salió disparado por el parabrisas, él lo rompió, no sé, o por la ventana, no recuerdo exactamente, y dice que cayó de cabeza en el pavimento y se mató. Iba drogado, iba borracho, iba perdido el muchacho. Aquella mamá lloró como no tenía idea. Lloró como no tenía idea y dijo: Señor, ahora entiendo que siempre tu voluntad es lo mejor, porque hubiese preferido a mi hijo en la silla de ruedas así toda su vida hasta que llegara tu presencia, a que sano se fuera al infierno. Es triste esto, amado hermano, pero usted y yo tenemos que recordar que la soberanía es de Dios. Dice amén. Por último, cuando entreguemos nuestras oraciones, recordemos que Dios es un Dios justo, soberano, y que por lo tanto hará lo que es mejor para sus propósitos. Y por último dice, versículo 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y termina con una palabra que no la podemos dejar fuera, y es la palabra amén. ¿Por qué terminamos los cristianos nuestras oraciones con esta palabra? Porque es el modelo que Jesús puso en la oración. Cada que terminamos nuestras oraciones, ya sea por los alimentos, ya sea porque vamos a acostarnos, ya sea porque vamos a salir de viaje, ya sea por lo que vayamos a hacer, siempre terminamos nuestras oraciones con amén. ¿Por qué razón? Número uno, porque Jesús lo enseñó en el modelo de oración. Y número dos, porque la palabra amén, todos sabemos que significa ¿qué? Así sea. O sea, que se haga como tú quieres, Señor. Estamos de acuerdo. Es como si le dieras, permíteme esta expresión para que lo entendamos, como si le diéramos al Señor: give me five. Estamos de acuerdo, Señor. Cuando tú le dices al Señor amén, Señor, estoy de acuerdo. Tú eres soberano, tú eres mi Padre, tú mandas, Señor. Yo estoy pidiendo esto, pero se haga lo que tú quieres. Por eso terminamos diciendo amén. Y el amén significa que estamos rindiéndonos completamente nuestra voluntad a la voluntad de Él. Amén. Póngase de pie, por favor.
Practiquemos en unos minutos el Padre Nuestro, pero practiquémoslo ya no repitiéndolo como una vana oración. Saquémosle la enseñanza que Jesús quería que aprendiéramos y comencemos precisamente a orar hablándole a nuestro Padre. Así que vamos. El punto número 1: habla con tu Padre un momento y dile: papá, gracias por hacerme tu hijo. Gracias porque en ti tengo consuelo. Gracias, papá, porque en ti encuentro seguridad. Soy tu hijo que puedo correr a ti en cualquier momento. Soy tu hija que puedo correr a ti en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad. Porque tú me das seguridad paternal, Señor. Tú me das seguridad como la de un padre le da a un hijo. Y te doy gracias por esa seguridad, papá. No me acerco a un vecino, no me acerco a un extraño, me acerco a mi Padre. Porque tú me has adoptado como tu hijo. Y te doy gracias por haber tenido misericordia de mí. Porque yo soy un hijo tuyo, Señor. Ahora alaba su nombre, santifica su nombre. Y dile: papi, gracias porque estás conmigo. Vamos, dile: gracias porque estás conmigo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno conmigo. No le estamos pidiendo absolutamente nada. Estamos santificando su nombre. Santifica su nombre. Dile: gracias, papi, porque has tenido misericordia de mí. Cada mañana me levanto y me levanto con fuerzas. Cada mañana me levanto y me levanto con salud. Gracias, te santifico, Señor. Glorifico tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi ayuda, por ser mi abrigo, Señor. Muchísimas gracias. Ahora dile al Señor: Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi vida, Señor. Que tú seas mi prioridad número 1 cada día, en cada momento de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a que se cumpla tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Estoy cansado de hacer mi voluntad. Estoy cansado de reaccionar, Señor. Quiero accionar. Ayúdame, enséñame, Padre, para que mis pies no resbalen. Enséñame, Padre, a accionar. Establece tu trono en mi vida, Señor. Reina en mí. No solamente eres mi Padre, también eres mi Señor. Y como mi Señor yo te quiero obedecer. Como mi Señor yo te quiero honrar. Y que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Oh Padre Celestial, ahora sí vamos a pedirle y decirle: Señor, tú conoces todas las peticiones de mi corazón. Tú sabes de qué necesitamos, Señor. Tú sabes lo que nos hace falta diariamente. Tu palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya lo sabes, Señor. Padre, ciertamente necesitamos el pan. Ciertamente necesitamos, Señor, muchas cosas. Pero tu palabra me dice que no me afane, no me afane, no me afane. Porque si me afano, Señor, voy a perder cosas mayores. Voy a perder cosas más valiosas, Señor, por estar buscando el dinero de este mundo. No, Padre, vale más la vida de un hijo. Vale más el matrimonio. Vale más mi salud, Señor. Vale más, Padre, mi salvación que muchas riquezas de esta tierra. Por lo tanto, Señor, el pan de cada día tú me lo vas a dar. Y gracias porque me lo has dado. Dale gracias porque te lo ha dado. Gracias, Padre, porque desde el vientre de mi madre me ha sustentado y nada me ha faltado. Escucha esto, hermano: desde el vientre de tu madre el Señor te ha sustentado. Todavía no nacías tú y el Señor ya te estaba dando el pan de cada día. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para tu vida. Señor, gracias porque me das el pan de cada día. Pero no solamente me des el pan material, dame también el pan espiritual de cada día. Tu palabra que tú tienes para mí cada día, dámela, Señor. Dámela, Padre, que yo me pueda sumergir en tu palabra cada día, Señor, y poder saber lo que tú tienes para mí, mi Dios.
Ahora, Dios, también te ruego que así como tienes misericordia de mí y perdonas mis pecados, Señor, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. ¿Cuántas veces queremos que tú nos perdones? Pero nosotros somos muy duros para perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y no nos desechas? Y nosotros desechamos tan fácilmente a aquellos que nos fallan. Oh Padre, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar así como tú me has perdonado, para que tú me puedas seguir perdonando, Señor. Perdona, Señor, mis iniquidades. Perdona, Señor, mis rebeliones. Y también, Señor, te pido que tu protección esté en mi vida. Protege mi matrimonio, Señor. Hay tantos matrimonios, Padre, deshaciéndose. Hay tantas familias desintegrándose, Señor. Protege, Señor, nuestros hijos en la escuela. Protégelos de todo mal, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal. Libra a nuestros hijos del mal. Diariamente nuestros hijos están en peligros allá afuera, Señor. Protégelos, Padre. Protégelos del enemigo. Protégelos, Señor, de la mala lengua, Señor, de las malas compañías. Protege a nuestros hijos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Por último, Padre, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios soberano, que muchas veces nuestras oraciones no van a ser contestadas de la manera en la que tú de la manera en la que nosotros pensamos, sino de la manera en la que tú lo piensas, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres soberano y sabes lo que es mejor para nosotros. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Y estamos de acuerdo, Señor, en lo que estamos pidiendo. Por eso, Señor, siempre lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y siempre pedimos diciendo: amén. Así se haga, Señor. Así sea, así se haga. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.